Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un gusto estar compartiendo con ustedes una nueva disertación. Ya estaba extrañando esto de hacer las disertaciones. Pido disculpas a los hermanos que me habían solicitado de hace un tiempo hacer esta disertación y no pude darme el tiempo antes para poder hacerla, pero bueno, ahora estamos en esta labor. Antes de nada, antes de continuar con todo esto, quiero apelar, mis amados hermanos, a que para poder entender todo esto que se va a hablar hoy, ejercitemos todo lo que aprendimos durante la primera disertación allá, aquella disertación, aquel ciclo de disertaciones tendientes a intentar capacitar a los hermanos a que pudiesen escudriñar en espíritu y en verdad. ¿Ya? De que pudiesen aprender a oír la voz de Dios dentro de sí mismos, de tener esa intimidad, esa comunión verdadera, real con Dios. ¿Ya? Ejercitemos aquello de volvernos como niños, ¿ya? Con esa mente de niño que todo lo cree, que puede ver más allá de lo que la mente estructurada del hombre adulto llega a ver. ¿Ya? Ejercitemos esto de el poder extraer las figuras comparativas, mis amados hermanos, de desmenuzarlas en el espíritu, escudriñarlas en el espíritu, entender que escudriñar no es estudiar, sino escarbar en la palabra en busca de lo que no se ve a simple vista. Ejercitemos el trasladar todo eso a nuestro interior, ¿ya? Eh, y, e ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque si no se ejercitan en esto, mis amados hermanos, todo lo que se va a hablar hoy les va a sonar a locura, les va a sonar antibíblico, les va a sonar a herejía y cuánta cosa más. Yo me la estoy jugando con ustedes, mis amados hermanos, al darles esta disertación, porque en ella voy a expresar el fruto propio mío de mi escudriñar en el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que apelo a la cordura, mis amados hermanos, y a que ustedes apliquen todo lo que se fue aprendiendo durante el primer ciclo de disertaciones. Bien, ahí ya en los siguientes audios vamos a ir tocando este tema sobre esta civilización Adán. Yo sé, mis amados hermanos, que a la gran mayoría les debe sonar rarísimo, pero rarísimo, la idea de que Dios no haya creado solamente un hombre llamado Adán o una mujer llamada Eva, ¿ya? Sino de que fue una civilización, fue una cultura, fue una nación, fue una generación de hombres, ¿ya? Ahí como cada cual lo quiera denominar mejor, ¿ya? Hay que tener la realidad, hay que ver la realidad de que si decimos civilización, no significa que eso ya haya abarcado todo el mundo, ¿verdad? Históricamente en el mundo se conocen civilizaciones muy pequeñas de un reducido grupo de personas. La palabra civilización no significa que abarque ya completamente a toda la humanidad, ¿ya? Hay cuantas civilizaciones precolombinas existían acá en nuestro maravilloso continente americano, ¿verdad? Así que esa palabra no significa que toda la tierra ya estaba llena de humanos con esa identidad, ¿ya? Puede ser un grupo reducido de personas con la misma cultura, ¿ya? De eso se trata más o menos todo esto. Bien, ahí vamos a seguir profundizando. Ejercitándonos en esto
de aprender a escudriñar, ¿verdad? En esto de ver más allá de lo que se ve a simple vista, ¿ya? Recuerden que la gran diferencia entre estudiar y escudriñar era que estudiar implicaba la mera adquisición de conocimiento intelectual, ¿ya? La mera adquisición de información y quedaba todo prácticamente en el entendimiento literal, superficial de lo que está escrito, ¿ya? Lo que nos imaginamos a primera vista de lo que vamos leyendo, que uno generalmente va leyendo y tiene la tendencia, la mente natural, de ir imaginándose todo como un cuentito, ¿verdad? Entonces, si uno lee los relatos de la creación del hombre, en la imaginación de la mente natural, imaginamos que Dios fabricó a un hombre y después de ahí sacó a la mujer y que había originalmente un solo individuo, varón, y un solo individuo, mujer. ¿Ya? Eso es lo que se imagina nuestra mente natural. Pero si uno escudriña profundamente, si uno ve profundamente, vemos que en el fondo no existe un solo texto que diga explícitamente que solamente existía un hombre llamado Adán o una mujer llamada Eva. Muchas veces a una misma palabra, mis amados hermanos, le podemos dar el significado, la connotación de individualidad como también de muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo puedo decir, el hombre peruano es muy trabajador, ¿ya? Ahí menciono la palabra hombre como individual, pero me estoy refiriendo a un conjunto de personas, de varones, o una sociedad que vive en ese maravilloso país de Perú. Y puse ese ejemplo de que el hombre peruano es muy trabajador por mi amado hermano Fernando, que todo el día está trabajando ahí. Qué voluntad de trabajo. Mi amado hermano, le mando un saludo. Discúlpenme que me desvíe un poquito de la disertación, pero es un ejemplo válido, ¿ya? En este caso mencionamos una palabra que suena individual, pero da la connotación de un conjunto. Asimismo, cuando dice que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Da la connotación de individualidad, pero también puede referirse, perdón, a un conjunto de personas, no a un solo hombre. Cuando abrimos nuestra mente a esta posibilidad, a este entendimiento, podemos empezar a encontrar respuestas, mis amados hermanos, a un sinnúmero de interrogantes, ¿ya? Cuando podemos ver que Dios puede haber creado a varios seres, a varias personas, pero con la misma identidad y por eso los denomina con un solo nombre, entonces podemos encontrar respuestas a un montón de interrogantes que quedaron ahí en el aire, en la escritura. Yo veo por ahí a los religiosos que andan diciendo, pero sí, ¿no? La mujer de Caín y que acá y que los hijos de Dios que veían a las mujeres que eran hermosas y hay tantas especulaciones sobre esto, ¿verdad? Pero si lo empezamos a ver a estos Adán como una civilización, como una cultura, como una nación, como una comunidad, entonces se nos abre entendimiento a una explicación superior, mis amados hermanos. ¿Ya? Así que, bien, vamos a leer un poquito los versos que hablan sobre la creación del hombre.
Primeramente dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ya? Primero dice lo creó y después dice los creó. ¿Ya? Ahí ven como al varón y hembra lo ve como un solo conjunto. ¿Ya? Ya habla de más individuos, pero los habla en un solo conjunto. Hay que empezar a dimensionar esto, mis amados hermanos. Eso está en Génesis 1, 26, 27. Y después hay otros versos donde también aclara todo esto. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 28. ¿Ya? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? En la imaginación de nuestra mente natural nos podemos imaginar un solo hombre, pero en realidad, si uno lo ve objetivamente, también se puede estar refiriendo a muchos hombres. ¿Ya? Al hombre genéricamente, como ser humano, como humanidad. Mucho más si llegamos a entender, mis amados hermanos, que la palabra Adán significa justamente humano, humanidad. ¿Ya? Esa es la etimología de la palabra Adán. ¿Ya? Miren ustedes, mis amados hermanos. Después dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Acá ya habla en plural, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, ya pone a más individuos bajo un solo nombre. ¿Ya? Miren lo interesantísimo de esto, mis amados hermanos. Bien, tal como ya mencioné anteriormente, hay una serie de interrogantes, mis amados hermanos, que solamente hayan respuesta cuando entendemos que Dios no creó a un solo hombre llamado Adán y no creó a una sola mujer llamada Eva. ¿Ya? Tal como dije antes, se le puede dar el entendimiento del por qué existen tantas razas humanas en el mundo. ¿Ya? También se le puede dar el entendimiento a los siguientes interrogantes que ya tienen que ver puntualmente con las cosas como están escritas, tal cual voy a pasar a describir ahora. A mí, personalmente, amados hermanos, lo que me llevó a escudriñar en profundidad todo esto fue el escudriñar cómo fue la concepción de Jesús. ¿Ya? ¿Cómo fue esa concepción virginal de Jesús? Escudriñando eso de la concepción virginal de Jesús, ¿ya? Empecé a desmenuzar la escritura y la escritura me fue llevando al principio, al Génesis, y empecé a ver ese castigo que le impone Dios a Eva, ¿ya? Ese castigo de aumentar en sus preñeces los dolores de parto, ¿verdad? Los dolores al alumbrar, al tener un hijo, ¿ya? A ese castigo Eva solamente lo puede entender si es que ella ya sabía, ya había experimentado en sí misma lo que era parir sin dolor. Miren, ustedes, mis amados hermanos, ¿ya? Entonces, ahí una cosa me fue llevando a la otra, ¿verdad? Y fui viendo
escudriñando, desmenuzando toda esta sabiduría oculta, porque ya sabemos que Dios fue ocultando su sabiduría en las palabras de la Escritura, ¿verdad? Así que ahí fui desmenuzando y fui llegando, accediendo a todo este conocimiento de sabiduría oculta. Entonces, el primero de los grandes interrogantes, ¿ya? Es cómo fue la concepción virginal de Jesús. ¿Cómo fue? Ahí vemos que en la Escritura el ángel que se le presenta a María, ¿ya? Le dice, porque María le pregunta, le dice, está bien, yo estoy dispuesta a esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque no tengo contacto físico con ningún varón, ya no conozco a ningún varón, aunque ella ya estaba desposada con José, pero todavía no habían tenido relación sexual, ¿verdad? Entonces el ángel le responde a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ya? Miren la respuesta que le da este ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo me pasé, amados hermanos, semanas tratando de escudriñar qué significaba esto. Hasta que un día, en una revelación en sueños, oigo la vocecita de Dios dentro de mí que me dice, sombra solamente producen los objetos físicos. ¿Ya? Una sombra solamente la puede producir un objeto físico. Es decir, que todo esto induce a pensar, a creer, mis amados hermanos, que la concepción virginal de María fue a través de un hombre, un cuerpo físico, ¿ya? Que tenía el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya sabemos que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo es, ¿ya? Todos nosotros ya no somos seres carnales, somos Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y ahí el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ya? Es decir, un varón con el Espíritu Santo, siendo Espíritu Santo, viene a ella y le hace concebir del Espíritu Santo. Pero sin tener relación sexual. En una de esas, imponiéndole las manos. Yo hasta ahora no he llegado a esa respuesta tan profunda del cómo, ¿verdad? Pero si imponiendo las manos, ¿ya? Se puede sanar el cuerpo, se puede echar fuera demonios, se puede, ¿ya? ¿Por qué no? Imponiendo las manos no se pueda concebir virginalmente a un ser santo, ¿ya? Lo cierto es que nosotros somos Espíritu Santo. Y este poder que tenemos, ¿ya? Nos da la facultad de llegar a concebir sin la necesidad de una relación sexual, tal cual los primeros Adán tenían esa facultad. Porque esta Eva sabía perfectamente lo que era parir sin dolor. Si no, no se entiende el por qué Dios le da ese castigo. Siempre recibes un castigo porque entiendes el castigo. Si tú a tu hijo pequeño le dices, te saco el celular para que no veas más monitos o no juegues más a tus jueguitos en el celular, él entiende su castigo porque estuvo haciendo eso y sabe lo que es hacer eso.
¿ya? Eva debía entender su castigo y para entender su castigo debía tener la práctica de haber de haber dado a luz sin dolor. Entonces se entiende el castigo de que a partir de ahí empezaría a dar a luz con dolor, con sufrimiento. ¿Ya? Aumentaré en gran manera el dolor en tus preñeces, le dice Dios a Eva. ¿Ya? Así que veamos también, mis amados hermanos, que la primera orden que Dios le da a los seres humanos es fructificar y multiplicarse. Esa es la primera orden, la primera directiva que tiene el ser humano, ya una vez creado, es multiplicarse, ¿ya? Engendrar más seres como ellos y multiplicarse en muchos seres iguales a ellos. ¿Ya? Esta civilización, esta cultura, esta comunidad llamada Adán. Entonces estamos hablando de muchos seres con la misma identidad Adán en sí mismos. ¿Ya? Muchos seres con la misma con el mismo ser espiritual, por eso tienen un mismo nombre, una misma identidad. ¿Ya? Vean ustedes que recién la escritura empieza a nombrar otros nombres cuando empiezan a haber otras identidades. Cuando nace Abel, cuando nace Caín, ya son otras identidades. ¿Ya? Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Entonces, hallamos que la primera orden que le da Dios al ser humano es fructificar y multiplicarse. Esto indica que Adán y Eva principalmente, ya sabía lo que era parir sin dolor. Y este parir sin dolor lo sabía aquel que engendró a María. Bien, mis amados hermanos, entonces todo esto indica que Adán y Eva ya venían teniendo hijos con su misma identidad, Adán, con su mismo espíritu, con su mismo ser, ¿ya? Por eso Dios los menciona a todos con el mismo nombre, Adán. Recordemos, que recién Adán conoció sexualmente a Eva después de la caída en desobediencia, ¿ya? Así que acá encontramos que antes de la caída en desobediencia, ellos ya sabían, tenían ese conocimiento innato. Recuerden que antes de la caída en desobediencia, ellos contaban consigo mismos con toda la gloria de Dios, esa capacidad de saber hacer el bien sin la necesidad del conocimiento intelectual de lo bueno y lo malo. Es decir, ellos sabían cómo fructificar y multiplicarse sin tener necesidad de la relación sexual. ¿Ya? Tal cual como lo dije hace un rato, podría ser, ¿por qué no?, con la imposición de manos. Eso yo creo que mientras más vayamos creciendo de gloria en gloria, más se nos va a ir aclarando todos estos conceptos. Pero la base está ahí, en que ellos sabían cómo fructificar y multiplicarse sin tener la necesidad del contacto carnal sexual. ¿Ya? Recién Adán conoció a Eva sexualmente después de la caída en desobediencia. Todo esto nos da a entender, mis amados hermanos, que había un conjunto de personas, una civilización que procreaban en santidad y vivían en santidad y todos tenían una misma identidad espiritual.
Es justamente la sociedad futura a la cual Dios nos quiere llevar. Recordemos que todo esto es la regeneración, estamos siendo regenerados individual y colectivamente conforme al diseño que Dios nos diseñó desde un principio. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos esto también, entendemos el por qué dice la Escritura que Adán vivió 930 años, por ejemplo. No significa que un solo individuo, un solo cuerpo, una sola persona llamada Adán vivió 930 años, sino que todo ese conjunto de personas, toda esa civilización duró esa cantidad del tiempo hasta que el último con esa identidad falleció. ¿Ya? Así que, bien, ahora vamos a seguir profundizando, viendo otros interrogantes que hayan respuesta cuando empezamos a entender de que no había un solo hombre llamado Adán y una sola mujer llamada Eva, sino que eran un conjunto de personas. ¿Ya? El otro gran interrogante que hay, mis amados hermanos, conforme a la escritura, ¿ya? Es de dónde sacó Caín a su esposa. Todo el mundo dice de dónde sacó Caín a su esposa, porque si uno, acostumbrado a verlo todo literal, con la mente humana natural, se imagina a un solo hombre llamado Adán, una sola mujer llamada Eva, un solo hijo llamado Abel y otro hijo llamado Caín, ¿ya? Y que Caín mata a este Abel y Dios lo expulsa y dice la escritura que Caín toma a su mujer y empieza a tener descendencia. ¿Y de dónde sacó esa mujer? Esto lo entendemos cuando vemos que era una sociedad llamada Adán. ¿Ya? Ahí podemos entender de dónde Caín saca a su esposa, dice. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de ellos. Y bueno, ahí dice que conoció Caín a su mujer, es decir, empezó a tener relación sexual con su mujer. ¿Ya? Entonces, bueno, si hasta ese momento solo había un individuo llamado Adán, y otro Eva, y otro Abel, y otro Caín, ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Solamente esto se puede entender cuando lo vemos desde el punto de vista de sociedad llamada Adán. ¿Ya? Ahí hay otro interrogante resuelto. Ahora vamos a pasar a otro interrogante más que se responde solamente entendiéndolo cuando lo vemos desde el punto de vista del conjunto de personas llamadas Adán. Otro de los tremendos interrogantes que hay, mis amados hermanos, es quiénes son estos hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Ya? Tal cual como está relatado ahí en la escritura, dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, escogiendo entre todas. ¿Ya? Eso está narrado ahí en Génesis de capítulo 6, versos 1 y 2. Entonces, esto nos lleva, mis amados hermanos, a intentar entender cómo fue la caída del hombre. Veamos esta sociedad llamada Adán, ¿ya? Esta sociedad, esta comunidad que duró 930 años, no significa que cayeron en desobediencia todos juntos, sino que lo fueron haciendo paulatinamente. Me disculpo, amados hermanos, si por ahí corto abruptamente, es que estoy bastante mal de mi garganta, así que por ahí tengo que hacer una pausa.
Bien, continuemos. Vemos si esto fue una sociedad, ¿verdad?, llamada Adán. Es ilógico pensar que todos cayeron en pecado al mismo tiempo, ¿ya? Lo lógico es pensar, es ver que fueron cayendo en pecado paulatinamente. La Escritura dice en Lucas 3:38 que Adán es hijo de Dios. Esta civilización, esta cultura, esta comunidad llamada Adán tenía esa característica de tener el título de hijo de Dios. Y ellos ya venían fructificando y multiplicando hijos de Dios con la misma identidad Adán. Esos son estos hijos de Dios que menciona esos versos de Génesis 1:2. De Génesis 6:2, perdón. El apóstol Pablo dice por ahí, en una de sus cartas, que el pecado entró por un hombre y después fue pasando a todos los demás hombres por cuanto todos fueron pecando, ¿ya? Ahí en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos da a entender, mis amados hermanos, que de este conjunto de seres humanos, de estos Adán, ¿ya? El pecado entró por un individuo de ellos y fue pasando a todos los demás individuos. Aunque no todos pecaron de la misma forma, ¿ya? El primero fue el que comió del árbol del conocimiento, ¿verdad? Y le entregó su ser, la conducción de su ser a la guía del intelecto en detrimento de la guía del espíritu. Eso ya lo habíamos visto en algunas disertaciones. Pero no todos pecaron, dice la Escritura, a la manera de la transgresión de Adán, de ese primero que empezó a pecar. Hubieron otros que pecaron de otra forma. Y estos son estos hijos de Dios que menciona ahí la Escritura, que fueron viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. La secuencia de todo esto, mis amados hermanos, es que en esta civilización de hijos de Dios, ¿ya? Tal cual lo dice ahí Lucas 3:38, que este Adán era hijo de Dios, ¿verdad? Esta civilización de hijos de Dios que engendraba en inocencia hijos de Dios, ¿ya? Entra el pecado por uno de ellos y se empieza a diseminar ese pecado. Es decir, que mientras iba pecando uno, cada uno de esos que iban pecando iban siendo destituidos de su gloria de Dios y se convertían en simples hombres. Y en vez de engendrar hijos de Dios, comenzaban a engendrar hijos de hombres. Y los que no caían todavía seguían conservando su título de hijo de Dios, ese estatus de hijos de Dios. Y esos que todavía no habían caído veían que las hijas de los que ya habían caído eran hermosas, eran muy atractivas, ellos las codiciaban, las querían para sí. Y ahí fueron cayendo estos otros que todavía no habían caído a la manera de la transgresión del primero que había comido del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Ya? Miren cómo la escritura encaja perfectamente, mis amados hermanos, cuando pasamos a entender de que esto se trataba de una cultura, de una civilización, de una nación, de una comunidad llamada Adán. Bien, mis amados hermanos, ya vamos llegando al final de esta disertación de hoy sobre este tema de esta civilización, esta cultura, esta sociedad, Adán, que es justamente a lo cual Dios nos quiere llevar nuevamente, a esa sociedad perfecta que Él diseñó para el ser humano. Una sociedad donde todos tengamos la capacidad de engendrar hijos de Dios en inocencia, sin la necesidad ya de el conocimiento sexual,
¿ya? Hacerlo todo en inocencia, dejando totalmente fuera la guía de la intelectualidad. Miren ustedes, mis amados hermanos, cuando podemos entender estas cosas, encontramos respuesta a toda esa multitud de interrogantes que hay sobre, eh, sobre el inicio, ¿verdad? Sobre el por qué hay tantas razas humanas, de dónde sacó Caín, perdón, a su esposa, de quiénes eran estos hijos de Dios, y quiénes eran esos hijos de hombre, ¿verdad? Esas hijas de los hombres. Todo esto empieza a tener una forma en sabiduría y entendimiento de cómo fueron los acontecimientos realmente, mis amados hermanos. Y sobre todo de cómo fue la concepción de Jesús. Eso es importantísimo, mis amados hermanos. Cuando entendemos que nosotros somos puro Espíritu Santo, el que nace del Espíritu, Espíritu es, ¿ya? Y cuando entendemos que en el principio, a ese principio al que vamos a ser regenerados, en el principio estaba el conocimiento, estaba esa sabiduría de poder fructificar y multiplicarse en inocencia sin la necesidad del contacto sexual, del conocimiento sexual, ¿verdad? Cuando entendemos estas cosas podemos entender cómo fue la concepción de Jesús. ¿Ya? Ahí veamos, el apóstol Pablo dice que cuando al menos un integrante de la familia es santo, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo, ya los hijos engendrados o los hijos que tienen pasan a ser santos. Miren lo tremendo de esto. A eso lo dice por ahí en 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y esto, mis amados hermanos, simplemente es un bosquejo, es un vistazo de esta sociedad futura, perfecta y santa que engendre hijos santos que Dios tiene diseñada para esta humanidad. Bien, mis amados hermanos, vamos a pasar a dar por terminada entonces esta disertación. Les exhorto nuevamente, amados hermanos, a aplicar, a escudriñar y aplicar todo lo que se fue aprendiendo durante el primer ciclo de disertaciones que nos fue capacitando para saber escudriñar en espíritu y en verdad. Quedo a disposición de todos por si hay preguntas, si hay inquietudes que responder, si hay que profundizar o aclarar un poco más o debatir un poco, porque no, todo este asunto, ¿verdad? Yo sé que se dan conceptos que rompen los esquemas de lo que ya se venía pensando desde siempre en estas cosas o de lo que la religión enseña. Así que quedo a disposición de todos ustedes. ¿Ya? A continuación voy a compartir también unos escritos con la síntesis de esta disertación que se acaba de dar. Muy buenas noches, mis amados hermanos.